Pues continuamos con esta clase. Bien, un tipo abstracto de datos se define en adelante TAD o TDA en inglés, en español TDA, perdón, en inglés TD, conjunto de datos más sus operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cómo yo realmente manejo los datos y los almaceno y los distribuyo y las operaciones que puedo hacer con ellos. Vale decir, cuando yo defino un tipo abstracto de datos, yo defino una forma de insertar elementos, una forma de eliminarlos, una forma de recorrer, de buscar elementos. Y ya no me meto en ese código, simplemente acepto como válidas las operaciones y las llamo para utilizarlas en la resolución de problemas a un nivel superior. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar los tipos abstractos de datos para resolver problemas a un nivel superior. Ya no cómo es que voy a hacer la inserción, cómo es que voy a hacer la eliminación. No, sino cómo es que voy a utilizar esas operaciones para resolver otras cosas, ¿no? Problemas más complejos. A eso me refiero con otro nivel. Por ejemplo, invertir una cantidad de datos o agregarle una cantidad a cierto grupo a subconjunto de datos, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ya no me preocupo en las operaciones primitivas, que son la inserción, eliminación, búsqueda y recorrido, sino me dedico a resolver problemas utilizando estas operaciones en la resolución de problemas más complejos. Muy bien, entonces vamos a ver aquí los tipos abstractos de datos: lista, pila, cola y cola de prioridad. Básicamente tenemos ya idea de cada tipo abstracto de datos aquí mencionado. El tipo abstracto de datos lista se parece mucho a un arreglo. La idea es, tenemos elementos uno tras otro del mismo tipo, ¿no? En donde yo, teniendo el primer elemento, puedo saltar directamente a el iésimo elemento y escribir o leer. El tag pila se basa en la forma LIFO de almacenamiento, last in first out. Es lo mismo que una pila de platos. Yo voy a ir poniendo los datos uno encima del otro y el primero que entró se irá al fondo y el último que entró será el que está enfrente, en el tope, y que será el primero en ser leído. Las pilas solamente tienen un lugar por donde ingresar datos y es el mismo que se utiliza el lugar para leer los datos. El tag cola, básicamente una cola conocida, que vemos en un banco, qué sé yo, utiliza la estructura FIFO, el first in, first out. Vale decir, el primero que llega se pone en el frente, luego los que van llegando después se ponen atrás, y el primero en ser atendido será el primero que llegó. Entonces va saliendo por el frente y van entrando por el fondo. Tiene dos lados la cola, ¿no? A diferencia de la pila. Y finalmente, el tag cola de prioridad es una estructura de datos en donde, muy parecida a una cola, pero con un dato más, la prioridad. Vale decir, en una misma línea, digamos, en una misma cola, voy a tener elementos con diferentes prioridades. Entonces, la persona o el elemento que venga viene con su propia prioridad y se va a poner a manera de cola al fondo, pero de su propia prioridad o prioridades superiores. Es como si tres colas, una cola de banca exclusiva, de clientes y de no clientes en el banco de crédito, por así decirlo, estuviese en una sola estructura. Primero se atendería a los banca exclusiva, terminado ellos pasarían a atenderse los clientes y terminado ellos los no clientes, ¿no? De esa manera. Entonces, si en el transcurso de que se está atendiendo llega un banca exclusiva, no se va a colocar al final de todos, sino se va a colocar al final de los que son banca exclusiva, ¿no? Delante de los que son clientes. Si viene un cliente, se pondrá al final de los clientes, pero delante de todos los no clientes. Y si viene un no cliente, se pondrá ahora sí al final, porque es el que tiene menos prioridad. Ahora, ya veremos que en la cola de prioridad hay dos formas de lectura-escritura, ¿no? Pero sumada la lectura-escritura, el tiempo que se demora será el mismo. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Primero hablaremos del tag list, entonces. Ahora, un poco más específicamente,
una lista, es una serie de elementos, E1, E2 hasta N, ordenados, orden se refiere al índice que mantiene. De manera consecutiva, quiere decir que el elemento EK se encuentra antes o previo al EK más 1. Si la lista contiene 0 elementos, es una lista vacía. Las operaciones que se realizan con la lista son insertar un nuevo elemento en la posición K. Entonces yo puedo insertar en cualquier posición, en la késima posición, ¿no? Obviamente K es un valor entre 1 y N, donde 1 es el primero y N es el último elemento de la lista. K es un valor en medio de ellos. Puedo también borrar el késimo elemento. Puedo buscar un elemento dentro de la lista y puedo preguntar si la lista está vacía o no. Esas vendrían a ser las operaciones que están ya, digamos, que son primitivas para la lista. Y acá está, ¿no? Está vacía es una operación que devuelve verdadero si la lista está vacía, y falso si por lo menos hay algún elemento. Insertar X, K insertará el elemento X en la késima posición, donde, repito, K es un valor entre 1 y N. Buscar X es una función o una operación que devuelve la posición en la lista del elemento X, de la primera instancia del elemento X. Buscar K será el késimo elemento de la lista. Acá le mando un valor, no un elemento, sino un entero, digamos, un índice, que será el elemento que devolverá, la posición del elemento que devolverá. Perdón, el elemento que se encuentra en la késima posición. Luego, elimina el elemento X, el primero que tiene encontrado con ese valor X. Muy bien. Yo puedo implementar el tag lista de varias formas, no es solo una forma. Repito, ya no, a este punto ya no me va a interesar cómo va a funcionar, solamente me va a interesar utilizar estas operaciones, esta vacía, insertar, buscar acá y eliminar, para resolver problemas más complejos, ¿sí? Pero bueno, bajando ahora el nivel y viendo a profundidad cómo es que funciona el tag lista puede ser implementado de dos formas diferentes: una lista enlazada o un arreglo. Entonces, si yo considero a una lista enlazada como la forma de implementación de tag lista, entonces yo, basado en la idea de las listas enlazadas, igual solamente tendré un apuntador al primer elemento, cabecera, ¿no? Será siempre así, será una lista enlazada con cabecera. Entonces, y a partir de la cabecera, el siguiente apuntará a los elementos pertenecientes a tag lista. Muy bien. Tenemos aquí ya archivos .java para la implementación del tag lista con la lista enlazada internamente implementada. Nodo lista.java, integrador lista.java y lista.java. Vamos a ver nodo lista. Que simplemente esta clase nodo lista va a tener la información en el objeto llamado elemento y un apuntador siguiente a un otro nodo lista. El constructor, dos constructores en realidad, uno que recibe un parámetro, object, y otro que recibe dos parámetros, object y nodo lista. Este constructor que recibe un objeto lo carga hacia la propiedad elemento propia, y el apuntador siguiente apuntará a null. Y el otro constructor que recibe un objeto y un apuntador a un nodo lista. Entonces, cuando recibimos dos parámetros, O será el elemento, la información, y N será el siguiente nodo al cual va a apuntar este nuevo nodo. O sea, el nuevo nodo apuntará hacia este nodo lista N. Luego, el lista.java, la clase lista es simplemente un apuntador cabecera hacia un nodo lista, el primero de los elementos, en realidad el cabecera, ¿de acuerdo? O sea, que no va a tener información, y el constructor lista que directamente
hace que el nodo cabecera, ¿no?, apunte a nulo. O sea, apenas yo creo una lista, se va a crear una lista con un nodo, el cual es el cabecera, y apunta, el siguiente de cabecera apunta a nulo. Luego las operaciones está vacía, está así definida, ¿no?, como un retorno true o false si siguiente de cabecera es igual a nulo. Si siguiente de cabecera es igual a nulo, quiere decir que no hay elementos, solamente existe el nodo cabecera y no hay ningún elemento, entonces retorna verdadero, está vacía mi lista. Por el contrario, falso. Sí. ¿Cuál? No es redundante, porque estamos creando este nodo, o sea, cuando yo creo mi lista enlazada, lo que creo es este nodo, que no tiene información, pero que apunta el siguiente de cabecera a nulo. Entonces tengo que decirle que el siguiente de cabecera apunta a nulo. Pero los objetos no están inicializados por defecto apuntando a nulo. No. Tú declaras un apuntador y si no le dices a dónde apunta, puede apuntar a cualquier sitio. Así que hay que decirle que apunte a nulo para que apunte a nulo. Seguimos. Luego está el operador buscar. La operación buscar lo que devuelve es un objeto del tipo iterador lista, que lo vamos a ver en un momento. ¿De acuerdo? Es un objeto del tipo iterador lista. Este objeto no es más que un visitador de todos los elementos de una lista enlazada. Es el que se encarga de pasearse uno tras otro los elementos de mi lista. Entonces es el objeto que devuelve, y exactamente ese objeto, es como también un objeto apuntador, irá apuntando a el elemento que estamos buscando, que es el O. Entonces lo que hace es, empezamos declarando un apuntador nodo que apunta al primer elemento, que sería el siguiente de cabecera, es el primer elemento de mi lista. Entonces nodo apunta al primer elemento. Y un ciclo, mientras que este nodo sea diferente de nulo, quiere decir que ya recorrí toda mi lista con este nodo y no encontré el elemento, y el nodo de elemento no es igual a O. Mientras el nodo de elemento no es igual a O, entonces esto sigue avanzando a nodo siguiente. El apuntador nodo, que al final va a ser mi iterador, va a irse paseando por cada uno de los elementos mientras no sea el elemento que estoy buscando o mientras no haya llegado al final de mi lista. Entonces puede acabar por cualquiera de las dos condiciones. Por eso es un i. Tiene que ser las dos condiciones verdaderas para que sigamos avanzando, para que mi iterador siga paseándose. Pero este while va a terminar por una de las dos razones. O encontró el elemento que estaba buscando, o terminó de recorrer toda la lista y no lo encontró. Entonces, ¿cómo yo sé si lo encontró o no? Simplemente mi nodo está apuntando a nulo si es que se ha paseado todo y no lo ha encontrado, o al elemento al cual ya es igual. Si el elemento es igual a lo, entonces se detiene por esto y nodo estará apuntando justamente a ese. Entonces, eso es lo que yo devuelvo. Retorno en realidad un iterador el cual es apuntado por este nodo, ¿no? Un objeto iterador que está apuntando por este nodo. Entonces, nodo apunta justamente o a nulo o al elemento que estaba buscando. La operación insertar inserta un objeto O después del nodo apuntado por el iterador IT. Entonces, pregunto si el iterador IT es diferente de nulo, quiere decir que estoy queriendo insertar en cualquier posición aparte de la última, y IT actual es diferente de nulo. Quiere decir que el iterador, que es un elemento que ya existe, y está apuntando a un nodo, si es el mismo que es el enviado a la función insertar, y este es diferente de nulo. Si esto es así, entonces insertamos el elemento justamente después. ¿Y cómo lo hacemos? Le decimos que IT actual, o sea, al que esté apuntando el iterador siguiente, el siguiente de actual que apunte al nuevo nodo, el siguiente actual que apunte al nuevo nodo, y este nuevo nodo tiene que apuntar al que antes apuntaba actual siguiente. Por eso que se le manda como segundo parámetro actual siguiente. Entonces al final estamos insertando un elemento, el actual siguiente apuntará a ese nuevo,
y el nuevo siguiente apunta al que antes apuntaba actual siguiente. ¿Vale? Entonces de esa forma hemos insertado justo después de actual. Justo después de actual. Muy bien. La operación eliminar, vamos a eliminar justamente el elemento apuntado por el iterador. Entonces eliminamos simplemente, mandamos el objeto y declaramos un iterador IT, ¿no? Que lo que hará será encontrar el nodo previo a este objeto O, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero borrar el objeto O, tengo que encontrar el previo, y el previo siguiente tiene que apuntar al siguiente de O, ¿no? Para hacerle un puente. Entonces, esta operación encontrar previo es otra operación que tiene que haber un while que va a recorrer hasta que lo encuentre al previo. Y cuando ya lo encuentre, ahorita vamos a explicar esto, cuando yo lo encuentre, IT estará apuntando al previo, y entonces IT actual siguiente, primero preguntamos si es diferente de nulo, porque si es igual a nulo, quiere decir que el previo es el último elemento, y si el previo es el último, quiere decir que no lo hemos encontrado, no vamos a poder eliminar algo que no hemos encontrado. Entonces tiene que ser diferente de nulo para asegurarme que se ha detenido este previo en uno antes del que quiero eliminar. Entonces ahora sí quiero eliminar, y en el momento de la eliminación simplemente le diré que actual siguiente ya no apunte al que antes apuntaba, sino al actual siguiente siguiente, que es justamente al que le vamos a hacer, ¿no? El puente, ¿no? Actual siguiente siguiente será, si este fue el anterior, el previo, el actual es el que quiero eliminar, el siguiente siguiente es al que debe de apuntar el anterior, y entonces le hemos hecho puente. Y la función encontrar previo es, como lo había mencionado, un while, mientras que el siguiente no sea el siguiente del actual no sea el O que quiero eliminar. Recuerden que esta función tiene que detener un apuntador hacia el anterior al objeto O que quiero eliminar. Entonces empiezo declarando un nodo a la cabecera, y a partir de la cabecera veo si siguiente, ¿no? Nodo siguiente es diferente de nulo, quiere decir ya me recorrí toda la lista y no lo encontré, o nodo siguiente elemento es igual al O que quiero, ¿no? Por eso digo nodo siguiente. Con este nodo siguiente veo la información del siguiente, no del actual. Entonces, nodo siguiente elemento es igual a O, entonces se va a detener y ya no va a seguir avanzando. Finalmente, nodo se va a quedar apuntando al previo, que es lo que yo quiero para aquí poder eliminarlo. ¿Sí? ¿Entendió? Una pregunta, en la parte de insertar, una parte de arriba, una pregunta. Ahí menciona que el apuntador va a apuntar a un nuevo objeto, un nuevo nodo, y usted menciona que es en ese momento se crea el nuevo nodo y está apuntando a ese nuevo nodo ya, y nuevamente a ese nuevo nodo como argumento se le está dando el anterior, sí, apuntando ya nuevamente ese nodo. Milton es así, viene y va de un nodo cualquiera a a otro. Yo lo que quiero hacer es insertarlo entre estos dos, ¿de acuerdo? Actual está apuntando a este, actual, ¿de acuerdo? Es el iterador actual. Entonces, como iterador actual es diferente de nulo porque está apuntando a 1, entonces te digo que el IT actual siguiente, o sea, este siguiente, apunte a un nuevo nodo que va a generar en ese momento en memoria, y que este nuevo nodo reciba como parámetro siguiente el IT actual siguiente. IT actual siguiente era este, o sea, apuntaba a este nodo. Entonces, este segundo parámetro va a ser cargado en el apuntador de este nuevo, lo que hará que este nuevo apunte al que antes apuntaba actual siguiente. Entonces, al final, esa es la operación que hemos hecho. Se confunde porque a veces pareciera que regresará al mismo. Bueno, exacto. Repito, el iterador IT actual apunta
al que antes quiero insertar. Quiero insertar un elemento entre estos dos. Entonces IT actual está apuntando a este. Entonces ahora le digo que a la izquierda de la asignación le digo que el apuntador IT actual siguiente, que es este, ahora ya no apunte a este, sino ¿apunte a dónde? A un nuevo nodo. Se genera en ese momento un nuevo nodo en un espacio de memoria. Y ese nuevo nodo recibe estos dos parámetros del constructor, el O y el IP actual siguiente. El O se guarda en el elemento, o sea, acá está escrito el O. Y el segundo parámetro es el apuntador. ¿A dónde va a apuntar este nuevo? Este nuevo va a apuntar a actual siguiente, donde antes apuntaba actual siguiente, ¿no? Porque esta operación se hace antes de que cambie el valor. Entonces, actual siguiente apuntaba a este. Entonces, este ahora apuntará a este. Okay. Conclusión, habré hecho la operación de inserción. Muchas gracias. En una sola línea, ¿no? ¿Sí? Listo. Y el último, que es el iterador lista. La idea de este iterador lista es aquel objeto que va a recorrer la lista enlazada uno a uno. Entonces también lo declaro como una clase iterador lista. Y no es más que es un apuntador actual, ¿no?, que apunta a un nodo de lista. Entonces el constructor de este iterador lista recibe un apuntador n, que también es un apuntador al nodo, y pasa ese valor a apuntar el actual. Actual es la propiedad de los objetos iteradores. Luego tiene dos operaciones, o tres operaciones: está fuera, obtener y avanzar. El está fuera simplemente pregunta si ese visitador, iterador de mi lista enlazada está fuera o está dentro de la lista enlazada. Entonces pregunta si actual apunta nulo. Si actual apunta nulo, entonces está fuera, true. Y si no, no está fuera, está dentro. Obtener simplemente obtiene la información que la tengo en el elemento de lo que apunta actual. Avanzar es la operación que lo único que se preocupa es saber si está fuera, porque si está fuera no puedo seguir avanzando en el iterador, ¿no? Solamente avanza cuando está dentro de mi lista enlazada y avanza al siguiente. Entonces simplemente disactual es disactual siguiente. Avanza al siguiente, nada más. ¿Sí? Muy bien. Acá dice que el nodo lista implementa los nodos lista enlazada. La clase lista implementa operaciones de lista propiamente dicho, y la clase iterador lista implementa objetos que permiten recorrer la lista, y las interfaces de iterador lista es avanzar y obtener, ¿no? Acabamos de ver esas dos operaciones. ¿Cuál es el costo de las operaciones en tiempo? La operación de insertar y eliminar es de orden K. ¿Sí? Cuando yo quiero insertar un elemento, me voy a demorar K. K es un valor entre 1 y n. Porque claro, para insertar yo tengo que encontrar el previo, ¿se acuerdan? Y para encontrar el previo, tengo que recorrer desde el inicio de la lista hasta 1 antes, ¿no? O sea, hasta K-1 posiciones en realidad. Y para eliminar lo mismo, para eliminar yo tengo que encontrar el previo para hacer el puente del siguiente del previo que apunte al siguiente del siguiente. Entonces, ambas tengo que llamar al encontrar previo, y encontrar previo me hace un recorrido de 1 hasta K-1. Entonces, es por eso que la complejidad es K. Entonces, la pregunta es: ¿se podrá hacer la inserción y la eliminación en tal lista que tenga orden 1? La única forma sería utilizando un arreglo, no una lista enlazada, ¿de acuerdo? Porque los arreglos sí que permiten saltar a la késima posición directa. ¿Sí? Si yo por detrás no uso una lista enlazada, sino uso un arreglo, sí podré hacer las operaciones de inserción y eliminación en orden 1.
obviamente, en el caso de la inserción, sabiendo que ese espacio está vacío, ¿no? Porque si hay elementos, lo voy a perder, lo voy a chancar encima. A menos que mueva todo a la derecha a una posición, y entonces, para mover todo a la derecha también me demoraré orden K, ¿no? Porque tengo que mover desde la K más 1 hasta la N, ¿no? Igual al eliminar, ¿no? El eliminar será orden 1 en un arreglo, sabiendo que voy a dejar un hueco allí, ¿no? Si no quiero dejar hueco, si quiero retroceder todo, tendré que mover todo, y entonces también me demoraré, o sea, un orden N menos K, ¿no? Desde K más 1 hasta N. Muy bien. Y la operación buscar elemento, así con este tipo, es de orden N en promedio, ¿no? Porque buscar significa recorrer toda la lista siempre. Como está desordenada, no hay ningún orden, y además es una lista enlazada, solamente tengo acceso al primer elemento y de ahí al segundo, al tercero. No me queda más que recorrer, es una búsqueda secuencial, uno por uno, y solamente me daré cuenta que no está cuando he recorrido todo, los N elementos, ¿no? Tatpila. Habíamos mencionado, en inglés stack o push down también, es una lista de elementos, pero donde solamente puedo extraer el último insertado y solamente puedo insertar en la posición tope de la pila. Muy bien, ahí vemos la idea de una pila, y la interfaz posee las siguientes operaciones. Apilar es lo mismo que colocar un elemento en la pila en la posición tope más 1, ¿no? Desapilar es sacar el elemento que se encuentra en el tope de la pila y eliminarlo. Pop se dice también, ¿no? Push y pop. Tope, que vendría a ser lo mismo que desapilar, porque retorna el elemento que se encuentra en el tope, pero sin eliminarlo. O sea, simplemente es una lectura del elemento que se encuentra en el tope, ¿no? Simplemente devuelve allí el 8, por ejemplo, y no lo elimina. En cambio, si yo digo desapilar, sale el 8 y el tope apuntará ahora al 5, ¿no? Y está vacía, verdadero si es que hay elementos, no hay elementos, perdón, y falso si hay algún elemento. ¿Cómo implementar el Tatpila? También podemos hacerlo de dos formas, usando arreglos o usando listas enlazadas. Entonces, veamos primero cómo sería la implementación usando arreglos del Tatpila. Dice, basta con definir el arreglo del tipo de datos que se almacenará, y yo voy a comenzar a, digamos, meter los elementos en las primeras posiciones de mi arreglo, ¿sí? Y voy a mantener una referencia a el tope de mi pila, que va a ir avanzando cada que yo apile un elemento y disminuyendo cada que yo desapile un elemento. Y cuando este tope valga menos 1, indica que mi pila está vacía. Entonces, yo declaro acá mi clase pila basada en un arreglo, defino mi arreglo de objetos, así, mi arreglo de objetos, defino mi apuntador tope, que no es más que un entero, porque es un índice, el cual va a referenciar a dónde está el tope. Una cosa es mi cantidad máxima de elementos de mi arreglo, que va a ser 100, y otra cosa es dónde está mi tope, ¿no? O sea, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy declarando una pila que como máximo voy a tener 100 elementos, pero en un momento dado, pues mi pila va a estar vacía, voy a comenzar a apilar y voy a tener un elemento, 2 elementos, 3 elementos, ¿no? Como máximo puedo llegar a tener 100 elementos. Entonces, por eso es que yo defino mi arreglo de 100, separando espacio ya para trabajar con 100 elementos, pero no quiere decir que ya tengo los 100. Inicialmente mi pila está vacía y comienzo a apilar en la posición 0, 1, 2 y así. Muy bien, entonces el constructor de mi pila arreglo sin parámetros va a generar un arreglo nuevo, un arreglo de objetos de 100, ¿no? Un arreglo de objetos de 100. Y mi tope, que es el entero que va a apuntar, tendrá el valor menos 1. Esto es en el momento de la creación de mi pila, ¿no? Una sola vez. Ya está, ya tengo mi pila creada, vacía, separado 100 espacios, pero todavía vacía.
Y mis operaciones de apilar, cuando yo apilo, ¿qué me preocupo? Solamente me preocupo de que hay espacio, o sea, de lo que yo quiera meter sea menos de los 100 elementos que permite. Entonces, lo único que hago es pregunto, si tope más 1, recuerden que tope primero era menos 1, ¿no? Le sumo 1 porque si quiero insertar 1, ya tiene que haber un espacio. Tope más 1, si ese es menor que mi 100, entonces sí hay espacio. Y si hay espacio, entonces pongo el elemento X, que es el objeto, en el tope, en la posición tope, antes he incrementado 1 tope, ¿no? Entonces, para mi primer elemento que estaba en menos 1, tope tope igual a 0, y arreglo en la posición 0 es igual a X. Entonces, en la posición 0 se guarda mi primer objeto. Viene la segunda apilación, el segundo objeto X. Pregunto, tope más 1 es menor que 100, sí, porque el tope es simplemente 0, más 1 también es menor que 100, y entonces tope más hace que tope sea 1, y arreglo en la posición 1, se guarda mi X sub 2, ¿no? El segundo objeto. Y así voy metiendo el tercero, el cuarto, el quinto, los que quiero. También puedo desapilar en cualquier momento. Cuando yo desapilo, ¿de qué me preocupo? Solamente de que mi pila tenga un elemento, porque no puedo desapilar de una pila vacía. No puedo. Desapilar significa sacar un elemento. Pues si yo quiero sacar un elemento, tengo que asegurarme que no esté vacío. Entonces lo primero que pregunto es, no está vacía, esta función está vacía, la estamos declarando más abajo, pero devuelve verdadero si está vacía y falso si no. Entonces, si no está vacía, puedo sacar un elemento, desapilar un elemento. Entonces, si no está vacía, ¿cómo desapilo? Guardo en un temporal X el objeto que se encuentra en el tope, en la posición tope del array, y luego tope menos menos. O sea, básicamente no lo borro, solo retrocedo tope, se queda ahí en la posición que antes era tope, ahora tope ha disminuido 1, se queda ahí, ¿no? Pero si yo apilo otra vez va a chancarse encima, ¿no? Entonces ahí sí, físicamente desaparecería. Pero basta que tope menos menos, ya tope está referenciando a 1 menos, y entonces para mí es como si lo hubiera eliminado. Ese objeto, antes de eliminarlo, ha sido guardado en X, y entonces eso es lo que retorno, porque desapilar tiene que retornar un objeto que antes estaba en el tope, ¿no? de la pila. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego la función tope, ¿se acuerdan? La operación tope era muy parecida a desapilar, pero retornaba el elemento del tope, pero no sacaba el elemento. Entonces, también igual me preocupo de si no está vacía, porque si no está vacía no puedo sacar el tope. Si no está vacía, entonces sí que X es el mismo elemento, igual que acá, el elemento en la posición tope, y retorno ese, pero no hago tope menos menos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sigue mi pila con la misma cantidad de elementos, pero he leído el elemento que se encuentra en el tope de la pila, arriba. Y la operación está vacía, simplemente pregunta por el valor de tope. Si tope es menos 1, está vacía. Y si no, quiere decir un valor mayor o menos 1, no está vacía, ¿no? Falso. ¿Está bien? ¿Sí? Dice, el inconveniente de esta implementación es que es necesario fijar de antemano el número máximo de elementos. Lo habíamos mencionado cuando hablábamos de arreglos. Yo necesito saber cuántos elementos voy a trabajar. 100 puse aquí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si al final apilo tantos que me paso de 100? Entonces, la forma sería solucionarlo de alguna manera. Aquí, ¿cómo lo solucionan cuando se desborda de los 100? Pues se va a crear otra pila, en este caso basado en otro arreglo, del doble del tamaño del original. Entonces, si el original era 100, crearé otra pila de 200, pero tendré que copiar cada uno de los 100 primeros elementos de la pila antigua ya llena hacia la nueva pila. Copio uno a uno y luego me van a quedar, ¿no?, del 101 al 200 espacio para seguir apilando elementos. Cada vez que yo me desbordo, entonces mi pila va a crear otra pila con el doble del tamaño del máximo de elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiarían las operaciones, no? La operación apilar, pregunto primero, igual si tope más 1 es menor que L, y si es así, puedo normalmente meter un elemento más.
Pero antes no hacíamos esto. Si no, quiere decir que estoy desbordándome, justo quiero insertar el 101º elemento, entonces me voy por el else y lo que hago es, max elemento será el doble de los 100, o sea, 200. La primera vez, después será 400, después 800, etc. Entonces se duplica el tamaño, luego creo un nuevo arreglo de ese tamaño 200 y hago un for del 0 a lo que antes era el tamaño, que son 100, el tamaño del arreglo, no, 200 ya, ¿no? No, este es el tamaño del arreglo, este es nuevo arreglo. Del tamaño del arreglo, el arreglo todavía es de 100. ¿Ya? Entonces, de 0 al 100, o del 99, copiando en nuevo arreglo, posición I, el valor de arreglo I. Entonces, los 100 primeros han sido copiados uno a uno y me deja espacio del 101 al 200, lo que les decía, para nuevas apilaciones. Tope más, recién inserto el 101, X en esa posición, y luego cambio la referencia y dejo en arreglo la referencia del nuevo arreglo. ¿De acuerdo? Este arreglo igual a nuevo arreglo hace de que nuevo arreglo simplemente me haya servido temporalmente, ¿no? Porque al final de esta operación arreglo se va a quedar con mi pila, con los elementos de mi pila. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la implementación con arreglos. Pero también puedo implementar una pila utilizando listas enlazadas en el fondo. O sea, cuando me refiero en el fondo es las operaciones primitivas serían implementadas en base a listas enlazadas. ¿Cómo sería esto? Aquí, como la ventaja de las listas enlazadas, no necesito fijar un tamaño máximo, mi pila va a ser, digamos, infinita. Yo voy a poder meter muchos elementos, nunca se va a desbordar y nunca voy a tener que duplicar el tamaño, ¿no? Sino siempre voy a poder meter, porque siempre una lista enlazada tiene espacio, digamos, que la memoria es infinita. Entonces, las implementaciones son un poco más simples, ¿no? Los elementos siempre se insertan al principio de mi lista enlazada, ya justo el elemento que es apuntado por la cabecera, ¿no? Por ahí se insertan y por ahí se apilan y se desapilan. Muy bien, entonces vamos a tener una sola referencia al principio y es más que suficiente. Si la referencia está apuntando a nulo, entonces mi pila está vacía. Muy bien, entonces en mi clase pila basada en listas enlazadas tendré un apuntador lista que apunta al nodo lista, ¿no? Y cuando el constructor de mi pila simplemente es que el apuntador lista apunte a nulo. Entonces esa es mi pila vacía. Luego mi operación de apilar hace que lista, que es el apuntador que apunta al primer elemento, apunte a un nuevo nodo que tiene el valor del objeto X y el siguiente apunta donde antes apuntaba lista. ¿De acuerdo? O sea, esto permite que si mi lista mejor dicho, mi pila tenía 3 elementos, ¿sí? Mi pila ya tenía 3 elementos y yo apilo un nuevo elemento, entonces este objeto X, ¿no? O sea, lista ahora va a apuntar, ya no va a apuntar aquí, sino va a apuntar lista hacia un nuevo nodo que se va a generar, donde se va a guardar la información del objeto X y se le va a enviar como siguiente donde antes apuntaba lista. O sea, este siguiente va a apuntar a donde antes apuntaba lista. Y entonces va a quedar así. Así va a quedar mi pila, apuntando al X, luego a estos 3 elementos que antes ya había, ¿sí? Entonces siempre las inserciones van a ser por la cabecera de mi lista enlazada, las apilaciones, mejor dicho. Y las desapilaciones también serán por la cabecera. Entonces, ¿cómo será el desapilar? El desapilar será, ¿qué me preocupo para desapilar? Para apilar no me preocupe de que esté lleno, porque, repito, al usar una lista enlazada, estoy considerando que es infinita, de tamaño gigante.
En cambio, cuando desapilo sí me tengo que preocupar de que haya elementos. No puedo desapilar si mi pila está vacía, ¿entendió? Entonces lo primero que pregunto es si no está vacía. Si no está vacía, recién puedo desapilar. La operación está vacía la vamos a explicar en un momento. Pero es básicamente la comparación de lista con nulo. Si lista apunta a nulo, está vacía. Si lista no apunta a nulo, no está vacía, ¿no? Si no está vacía, puedo desapilar. ¿Y qué hago? Declaro un objeto temporal X que apunte a la información, el elemento donde está apuntando lista. En este caso, lista ahora apunta a X. Entonces, X tiene el valor de X antiguo, ¿no? Información del primer elemento. Y luego, simplemente lista que apunte a lista siguiente. O sea, lista ya no va a apuntar ahí, sino donde era lista siguiente. O sea, lista va a apuntar al segundo. Y entonces ya lo habremos eliminado del X, ¿no? Y retornamos la información del X, del desapilado. ¿Sí? Eso si no está vacía. Si está vacía, no hace nada. O sea, cuando yo desapilo una pila vacía, no hace nada. No retorna nada. La operación tope es muy parecida a esta, ¿no? Si no está vacía, retorna el elemento en X, pero no avanza lista a lista siguiente, no es la diferencia. Y nada más. ¿Se entendió? Array list es una estructura de Java, ¿no? O de C++. Ya. Que es una estructura de datos que también ya está implementada, que en el fondo me parece que son también listas enlazadas, ¿no? Y tiene sus propias operaciones. Es como si fuese otro tag, array list. Pero no estamos trabajando con array list. Que ustedes pueden utilizarlo en las implementaciones si dominan todas sus operaciones. Y sí pueden utilizar para resolver problemas mayores, igual que utilizaríamos... pero si yo les pido implementen el tag lista, deberían ustedes hacerlo bajo la implementación de una lista enlazada nativa o un arreglo nativo, no usando array list. Muy bien. Entonces, dependiendo de la aplicación que se le dé a la lista, a la pila, es necesario definir qué acción realizar en caso de que ocurra overflow, o sea, se rebalse, o underflow, si se intenta desapilar cuando la pila está vacía. Dice, ya posee un mecanismo llamado excepciones, que permite realizar acciones cuando se producen ciertos eventos específicos, como por ejemplo overflow o underflow de una pila. O sea, podemos trabajar también con programación de excepciones en Java para manejar este tipo de overflow o underflow. Ambas implementaciones, el costo tiene de orden 1, ¿de acuerdo? 1. Ese movimiento de punteros para insertar un elemento en la cabecera o eliminarlo es 1, porque no recorre nada. Va de frente a la cabecera y lo inserta, lo saca y no cuesta nada más que 1. Muy bien. Luego acá nos plantean la eliminación de la recursividad. Dice, supongamos que una función realiza un llamado recursivo dentro de su código. Habíamos mencionado que una función recursiva cuando se llama a sí mismo, pero si se llama a sí mismo es como si se sacara una copia de la función, ¿no? Entonces yo voy a ir ejecutando la función, llamo recursivamente a mí mismo, saco una copia, comienzo a ejecutar. Imaginémonos que no vuelve a llamarse a sí mismo, que ya ha llegado a la condición base, termina de ejecutarse, retorna y continúa. Si esto es así, ¿no? Dice, si la llamada recursiva es lo último que hace la función f, dicha llamada entonces se puede sustituir por un ciclo while, ¿no? O sea, podemos cambiar los llamados recursivos por un ciclo while, y esto se le conoce como tail recursion. Y en lo posible, dice, hay que evitarlo, ya que cada llamada recursiva ocupa un espacio de memoria y el caso de tail recursion es muy simple de eliminar. Por ejemplo, tenemos aquí el código de una versión recursiva de la versión imprimir. Acá estoy simplemente imprimiendo, es una función recursiva, imprimir, llama imprimir. Es una función que imprime los valores de un arreglo. Tenemos el arreglo A
la posición J, que es la que va a imprimir. Preguntamos en el llamado recursivo si la posición que quiero imprimir es menor que la longitud del arreglo, y si es así, imprimo esa posición A sub J y luego llamo a imprimir, pero ahora la posición J más 1. Obviamente, para que esto empiece a funcionar, yo llamo a imprimir, le mando A y la posición inicial, o sea, 0, si quiero imprimir todo. Entonces, imprime la posición 0 y llama a imprimir enviando la posición 1. Entonces, cuando J vale 1, J menor que la longitud, imprime la posición A de 1 y luego llama a imprimir con la posición 2. Y así, ¿no? Se va llamando, se va metiendo, 3, 4, 5, 6. Si son 1.000.000 de elementos, va a llamar 1.000.000 de veces a la función imprimir. Cuando llegue al fondo, cuando J ya sea mayor que la longitud del millón, entonces ya no hace nada. Entonces comienza a salir del pozo, sin hacer nada, no hace nada. Entonces sale del millón de pozos y acaba. En conclusión, esta función ha impreso los elementos de un arreglo, pero ha ocupado demasiada memoria porque ha sacado 1.000.000 de copias de la función imprimir. Y necesariamente, ¿no? Porque yo bien podría hacer esta versión, que es una versión iterativa de la impresión de del millón de elementos, ¿no? Simplemente, si quiero imprimirlo desde la posición 0, J es 0 inicialmente, mientras que J sea menor que la longitud, imprimo la posición A de 0, J igual J más 1, no llamo a ninguna función, sino este while se repite acá imprimiendo la posición 1, luego J es J más 1, imprime la posición 2, y así, la 3, 4, 5, hasta 1.000.000, acaba este while y acaba. Y simplemente no ocupado, no llamado recursivamente, y ha hecho lo mismo que esta recursiva, ¿sí? Ha impreso el millón de elementos. Entonces, acá nos está dando a entender que esta es la versión tail recursion de esta función recursiva que es no es tan óptima por ocupar demasiado espacio, ¿no? El caso general, ¿para qué hablábamos de este tema? Es porque justamente hablamos dentro de las pilas, porque las pilas son utilizadas justamente en el tail recursion para eliminar cualquier algoritmo recursivo. Cualquier algoritmo recursivo puede ser eliminado utilizando la técnica de tail recursion y utilizando una pila. Entonces vamos a ver acá. El recorrido preorden. Recuerden que el recorrido preorden netamente era recursivo, ¿sí? El preorden era llamar a la raíz y luego recursivamente llamar al subárbol izquierdo y recursivamente al subárbol derecho, ¿no? Doble llamado recursivo todavía. Entonces, aquí está la versión recursiva del preorden. Preorden recibe un nodo. Si el nodo es diferente de nulo, imprimo la raíz, que sería el nuevo elemento, y llamo recursivamente a preorden enviándole el subárbol izquierdo, y luego llamo recursivo a preorden enviándole su árbol derecho. Recuerden que esto de llamar dos veces a la recursividad hace que dentro de esas dos llamadas llamen a 4, a 8, 16, 32, 64 y así 1.000.000.000 de pozos en el nivel 31. Es muy costoso, digamos, o ocuparía demasiada memoria. Entonces yo puedo implementar este preorden utilizando tail recursion y una pila. De esta forma sería la primera versión iterativa del preorden. Voy a definir una pila vacía inicialmente y luego voy a apilar el nodo. ¿Ya? O sea, a mi pila meto el nodo que es raíz. Luego voy a preguntar, mientras que mi pila no esté vacía, no está vacía porque acabo de meter el nodo raíz, entonces lo que hago es desapilo justo esa raíz. En ese momentito sí se queda vacía mi pila, pero más adelante vuelve a apilarse. ¿Ya? Saca el nodo raíz y lo que hace es pregunta, ¿AUX apunta diferente de nulo? Sí, porque está apuntando justo a la raíz donde acabamos de apilar y desapilar. Y dentro de unos momentos voy a explicar por qué ese juego. Y luego cuando ya lo tengo, AUX está apuntando a esa raíz, la proceso, AUX elemento, por ejemplo, le imprimo el valor de la raíz. Y luego apilo el subárbol derecho y luego apilo el subárbol izquierdo. Entonces en mi pila se va a meter
el subárbol derecho y el subárbol izquierdo de mi raíz. Y esto va a continuar. Y voy a preguntar, ¿mi pila está vacía? No, porque tiene al fondo el derecho y arriba el izquierdo de la raíz. Entonces desapilo. ¿Cuál sale? El izquierdo, ¿sí? Entonces, es nulo, es diferente de nulo, procesa el subárbol izquierdo, que sería imprimir el elemento del subárbol izquierdo. Y luego apila el derecho de ese izquierdo y luego el izquierdo de ese izquierdo. Ya, está siendo demasiado complejo para su mente, ¿no? Así mejor un ejemplito en números, ¿sí? O está bien. ¿Está bien? Porque hay algunos que ya captaron muy bien, pero mejor lo hacemos para nivel coquito. Nivel coquito. Ya, decía esto. Tenemos un árbol binario y entonces ahora yo quiero recorrer esto. ¿Verdad? Ya, terminamos esta versión y ya está. Entonces empezamos a declarar una pila vacía. Mi pila está vacía. Y hacemos, apilamos nodo apunta a la raíz. Entonces, digamos que aquí guardamos una apuntadora, el árbol que empieza en 10. No es al 10 en realidad, ¿no? Es al árbol cuya raíz es 10. Entonces apilamos. Luego preguntamos, ¿pila está vacía? No, tiene un elemento. Entonces entramos al ciclo y aux, le decimos aux apunta y desapilamos el elemento 10. Entonces lo que hace es que aux apunta a 10. Listo. Y desapila. Entonces mi pila queda vacía temporalmente, ¿no? Ya, pregunto, ¿aux es diferente de nulo? Sí, porque aux apunta al 10. Y entonces le decimos, imprime el elemento del 10. Entonces vamos a imprimir el 10. Recuerden que es un recorrido preorden, ¿no? Entonces el primero en leer es el 10. Ya está. Luego apilamos el hijo derecho de 10. ¿Cuál es el hijo derecho de 10? Es 20, ¿no? Y luego apilamos el hijo izquierdo, es 5. Ya está. Acaba este ciclo y decimos la pila está vacía, no, tiene 2 elementos. Desapilamos y le hacemos apuntar a aux. Aux apunta a, vamos a desapilar el 5, ¿no? Acá sale el 10, acá sale el 5, entonces mi pila queda así. Y el 5 será apuntado por aux. Entonces aux ahora apunta al subárbol que empieza en 5. Aux es diferente de nulo, sí, porque apunta a 5. Entonces imprime el valor 5. Es el siguiente que imprimiría en el recorrido preorden. Y luego apilar el hijo derecho de 5, que vendría a ser el 8. Y luego apilar el hijo izquierdo de 5, que es el 3. Listo, acaba este ciclo. Y preguntamos, ¿pila está vacía? No, tiene 3 elementos. Entonces desapilamos el 3 y hacemos que aux apunte a 3. Y ahí mi pila queda 28. Aux es diferente de nulo, sí, porque apunta al 3. Entonces imprimimos el elemento 3 en el siguiente elemento de preorden. Y apilamos el hijo derecho de 3. ¿Qué es el hijo derecho de 3? Nulo. Y luego el hijo izquierdo de 3. Nulo. ¿De acuerdo? Termina este ciclo y preguntamos, ¿pila está vacía? No, tiene 4 elementos. Entonces desapilamos el elemento nulo, el primer nulo, y hacemos que aux apunte, es como si apuntase aquí al hijo izquierdo del 3. Ya, y mi pila ha quedado sin este nulo, ¿no? 28. Listo. Venimos acá y decimos, aux es diferente de null, no. Aux está apuntando a null. Entonces no hacemos nada de esto. Hasta aquí. Nos salimos acá afuera y pila está vacía, tiene 3 elementos. Desapilamos y hacemos que aux apunte a este segundo null que sale. Entonces mi pila queda 28 otra vez. Y es el segundo null, es este que aux apunta. Entonces preguntamos, ¿aux es diferente de nulo? No, entonces no hacemos nada.
Volvemos acá. Pila está vacía, no, tiene dos elementos. Desapilamos y AUX hacemos apuntar al 8 que está saliendo ahora. Entonces mi pila queda así, 20, y este apunta. ¿De acuerdo? AUX es diferente de nulo, sí, apunta al 8. Entonces imprimimos el elemento 8, es el siguiente en el preorden, 8. Y apilamos el hijo derecho de 8, que va a ser null, y el hijo izquierdo de 8, que va a ser null, y así, ya ustedes más o menos entendieron, ¿no? ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que AUX está paseándose por todos los, ¿no? En preorden. Primero el raíz, izquierdo, derecho. Terminará todo el árbol izquierdo, 5, pasará al subárbol derecho, 20, y nada más, ahí a acabar. Esa es la primera versión. La segunda versión es muy parecida, pero nos damos cuenta que estamos metiendo el hijo izquierdo por las puras. Porque metemos el izquierdo, miren, metemos el izquierdo 5, ¿no? Inmediatamente lo metemos, lo sacamos, sale el 5, y AUX apunta. Acá metemos el izquierdo de 5, que es el 3, inmediatamente sale el 3, ¿no? Claro, así es la pila. Pero por las puras metemos el derecho y luego el izquierdo, y sacamos el izquierdo. Más fácil es meter solo el derecho y trabajar en el izquierdo, ¿sí? Eso es lo que hace la segunda versión. Ya no mete el hijo izquierdo, sino simplemente mete el derecho y trabaja en el izquierdo. Apila el derecho. ¿Y qué significa trabajar en el izquierdo? Es que AUX apunta al izquierdo, ¿no? Que sería lo mismo apilar el izquierdo y desapilar en la siguiente vuelta el izquierdo y que AUX apunte a su izquierdo. Mejor lo hacemos de frente, apuntar al izquierdo y ya está. ¿Y qué pasa cuando este es nulo? Bueno, en la siguiente vuelta este AUX será igual a nulo y ya no hace. Entonces esta es la segunda versión que funciona también igual, solo que se evita de apilar y desapilar los hijos izquierdos, pero funciona igual. Muy bien, nos vamos a quedar allí entonces en el TAT pila. La próxima clase vemos el TAT cola y ejercicios. Gracias.